Tienes por mente y cerebro la más infinita y genial computadora. Por arquitectura el organismo y estructura jamás logrados por la ingeniería humana. Eres dueño de emociones, sentimientos y decisiones. Tienes todo de todo. Entonces, ¿qué esperas que no te veo exitoso, triunfador y victorioso? ¿Qué esperas, te pregunto? Firma Dios. Amigas, amigos, un placer estar con ustedes. Lo que acaban de escuchar es la introducción de mi libro Yo soy el mejor de los mejores, desde donde vamos a partir para poder hablar sobre el coaching en liderazgo carismático. Así que bienvenidos, bienvenidas. Elizabeth, un gusto estar contigo y gracias por colaborarme en esto como para trabajar sobre este tema. Un gusto saludarte, Fernando, y a todos los compañeros ahí presentes también. Bueno, para empezar, Fernando, se ha hablado mucho de este tema de liderazgo, pero ¿qué tiene de diferente este curso? ¿Qué es lo que propone la formación del coach en liderazgo carismático? Bien. De liderazgo se habló, se está hablando y va a hablarse durante muchísimo tiempo, porque la búsqueda que se ha tenido es cómo lograr que un ser humano pueda guiar gente, pueda llevar al éxito a la gente, a pesar de que hay que aclarar, y esto hay que ponerlo muy en punto, así como hay buen liderazgo, hay mal liderazgo. ¿Y en qué se junta esto? ¿En qué se juega esto? En los resultados. Hay gente que ha ido haciendo liderazgo, y muchas de las veces, en una gran mayoría diríamos, liderazgo carismático, que ha llevado al éxito a multitudes, a pueblos, a ciudades. Pero también ha habido de los otros que han llegado incluso a armar guerras a nivel mundial. Entonces, hablar de liderazgo es hablar de un poder que tiene un ser humano para poder jugar justamente en lo que es dirigir personas. El detalle con respecto a este curso tiene que ver con un hecho. La mayoría de gente te habla de liderazgo y te dice que la base sustancial está en el desarrollo personal del líder, pero nunca nos dicen cómo llegar a ese desarrollo. Te hablan inclusive de liderazgo carismático, pero no te dicen cómo lograr desarrollar el carisma. Dan por supuesto que una persona que de pronto es buena gente, es simpática, es agradable, entonces esa persona ya es carismática. No, mis amigos. Resulta que está jugando con algo del carisma, pero no está dentro del punto total como para decir está jugando carismáticamente en el proceso de ejecución de las acciones. Entonces, partamos por un detalle más. La gente nace con carisma. Prácticamente todo el mundo nace con carisma. Ustedes me dirán, ¿cómo? Muy simple. ¿Han visto un niño recién nacido, hasta máximo 1 año de edad? Resulta que siempre tienen el rostro redondo, los ojos grandes. Eso convoca a la ternura de la gente que está alrededor para poder hablar de carisma, de cómo nos va fascinando, de cómo nos encanta, de cómo se maneja el atractivo. Y allí vamos viendo la diferencia. Naturalmente que esto se va perdiendo con el tiempo cuando la gente deja de funcionar con su cerebro derecho y va a trabajar exclusivamente con el cerebro izquierdo. Cuando nos volvemos racionales, por lo regular perdemos mucho del carisma. Pero lo interesante en esto, Elizabeth, es por ejemplo el hecho de que ahora con la nueva ciencia, especialmente con todo lo que se ha trabajado en la era del cerebro, del año 90 al 2000, se encuentra una cantidad impresionante de elementos que nos van llevando a que sí se puede desarrollar, sí se puede construir el carisma en una persona. Y entonces, cuando esta persona logra manejar esto, es cuando puede conducir personas al éxito. Y este es el punto con el que queremos trabajar justamente aquí, en este coaching de liderazgo carismático. Vamos a ir viendo parte a parte cómo irlo logrando. Fernando,
Entonces, tú nos hablabas de lo que es el carisma y que cada uno nace con esto. Y que tenemos el riesgo de que el carisma se pierda en el camino. Entonces, ¿cuál sería el primer enganche que debería tener un líder para poder aplicar conscientemente lo que es en sí el carisma? Con gusto. Cuando hablamos nosotros de liderazgo, por ejemplo, estamos hablando nosotros del arte. Miren, ahí viene la palabra clave, arte. O sea, que no es un método, no es un proceso, es arte. Y el arte irremediablemente exige carisma. Carisma quiere decir los dones que han dado los dioses, si queremos tomar nosotros el concepto clásico. Cuando nosotros hablamos del charis, de la gracia, del esplendor, de la luminosidad, eso tiene por regular un artista. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, cualquiera de ellos, o músicos como Beethoven. Tenemos ahí entonces el ejemplo de lo que es el carisma, cómo atraen, o de un loco mágico, Mozart. Cómo, por ejemplo, a Salieri se le ocurría una melodía, bonita la melodía, pero tomaba Mozart aquello y siguiendo las mismas notas, resulta que la convertía en bella a esa misma melodía. ¿Dónde estaba la diferencia? En el carisma que se tenía. El uno tenía técnica, el otro tenía carisma, y eso le permitía la luminosidad, le permitía llegar al arte. Y este es el punto básico, porque un líder que maneja arte, el arte del carisma, el arte del atractivo, el cómo maneja su cuerpo, el cómo maneja su voz, el cómo maneja su mirada, etcétera, resulta que le va dando ese arte de direccionar a la gente con la que está trabajando. Y entonces, Elizabeth, ese arte es el que queremos nosotros justamente desarrollar en cada uno de ustedes. Por ello, este curso es personalizado. No es que vamos a tomar a todos de una sola, no. A más de ello, iremos graficando a cada uno de ustedes qué es lo que tiene que corregir. Cómo manejó su imagen, cómo manejó su voz, cómo enfrentó. Por ejemplo, tomemos de mi libro Secretos de la Oratoria uno de los elementos interesantes que siempre planteo a la gente que lo revise, porque es el que nos va dando las pautas de manejo de este proceso carismático. Entonces, por ejemplo, para lo que nos vas a comentar, causar impresión no es netamente el peso físico de la persona. O sea, no es solamente el físico de la persona. Esa es una pregunta magnífica. ¿Será que los carismáticos tienen que ser bonitos? Pues no. Gandhi, ¿qué tenía de bonito? De pronto John F. Kennedy tiene buena pinta o tenía buena pinta, pero no, el carisma lo tenemos todos. Bueno, hay ciertos niños que de pronto dicen, este guagua me cae mal. ¿Por qué? Porque tiene sangre pesada. Ese niño, por ejemplo, carece de carisma. Y claro, el papá y la mamá pues lo aguantan y lo resisten porque son eso. Pero el resto de gente que está alrededor comenta, no lo dicen, ¿cierto?, a los padres, porque estos se van a resentir, pero hay niños con sangre pesada, o sea, no tienen carisma. Pero la mayoría, digamos 9 de cada 10, sí lo tienen. Y allí viene el punto. Cuando yo les hablo de cómo impactar en una presentación en público, que eso es lo que vamos a trabajar también dentro de este coaching. Tenemos, por ejemplo, tu imagen tradicional. ¿Cómo juegas con tu imagen? ¿Cómo te presentas al público? ¿Cómo llegas? Y aquí hay que diferenciar presentación con proyección de la imagen, con proyección del carisma. Mucha gente utiliza un terno, buena corbata, buena pinta, y hasta ahí llega. El rato que comienza a hablar, se desmorona toda esa imagen que supuestamente dio. No es la imagen, es la presentación la que se derrumbó. Porque cuando hablamos de imagen, tenemos que hablar de actitud, tenemos que hablar de mímica, de gesticulación, entre otros elementos que iremos viendo en el desarrollo de este proceso. Luego de la imagen tradicional, o sea, de cómo uno se presenta, comienza a jugar otros elementos tan importantes como, por ejemplo,
la mímica. Y dentro de la mímica hay un elemento sustancial con el cual manejamos a una persona o manejamos 10.000 personas. El asunto es simple: la mirada. ¿Cómo tiene usted su mirada? ¿Cómo mira a la gente? ¿Cómo invade a la gente? ¿Cómo controla a la gente? ¿Cómo logra que la gente esté presta a atenderle? Cuando de pronto hay mucha gente que lo que quiere hacer es gritar para que le presten atención. Gravísimo error, gravísimo error. Porque después del grito ya no tiene otro elemento. Pero en cambio, cuando nosotros manejamos la mirada, manejamos la imagen, resulta que estamos nosotros manejando público, manejando a nuestros subalternos, y este es el punto mágico con el que queremos compartir y poder permitirnos un desarrollo de este carisma. Luego de ello, ¿qué tenemos nosotros? La sonrisa. Seguimos todavía en la parte de la mímica y ahí tenemos elementos como este. Mirada hemos hablado, sonrisa, que ya nos va diciendo la pauta clave de cómo ir desarrollando este famoso carisma. Entonces, bueno, con lo que nos has estado hablando de estos elementos tan importantes, estaríamos hablando de lo que es en conjunto el atractivo personal. Pero ¿cómo desarrollarlo? ¿Se refiere solamente a estos elementos físicos o también a las impresiones emocionales, o en qué momento estas dos se conjugan? Linda pregunta. ¿Por qué? Usted ha visto cuando va a una fiesta, la fiesta decurre normalmente, y de pronto entra alguien que llama la atención. Todo el mundo regresa a ver, todo el mundo le queda mirando, y de pronto, ¿qué es ese juego? Pues esas son las emociones que provoca esta persona. Es el atractivo que tiene esta persona, y no necesariamente, y hay que repetirlo, es bonita. Simplemente tiene imagen, que decimos. Inclusive dentro del juego, en la segunda fase que me tocará hablar de liderazgo carismático, trabajaremos elementos como el majestas, por ejemplo, el tremendo, elementos estos que, te cuento, Elizabeth, es la primera vez que a personas adultas voy a soltar este conocimiento, porque alguien me decía en Perú, cuando yo daba un seminario similar: esto es peligrosísimo. Naturalmente, esto es como una pistola. Depende de la mentalidad, de los principios y valores de una persona para saber qué hace con la pistola. Si de pronto se pone a saltar, o de pronto lo que hace es custodiar, vigilar y dar seguridad a la gente. El carisma también tiene esa función. Depende cómo queremos jugarle, depende cómo queremos usarle. Nos dará profundidad, nos dará resoluciones, o de pronto comenzamos nosotros a explotar otros seres humanos en base a este juego. Por ello, dentro de lo que planteo en este cómo impactar en la presentación, luego de que hemos visto la imagen tradicional que llamamos la mirada, la sonrisa, tenemos ahí sí el elemento voz. ¿Qué voz utilizamos? Alguna vez hacía yo una prueba, Elizabeth, y esto era lo interesante y simpático del hecho. Mi maestro de marketing me decía que tenía que usar terno para que me vea bien y pueda hacer negocio, vender. Yo le dije: hagamos una apuesta. Yo voy en la pinta que comúnmente tengo, y póngale usted a uno de los compañeros con el terno más impecable, la mejor maleta, a ver quién realmente logra vender. Y claro, lo hicimos. Entró en una farmacia, el amigo este con un traje impecable, una gran maleta, tenía más altura que yo, que eso es una gran ventaja, por ejemplo. Entró, llevaba 15 minutos y no lograba ni siquiera enfocar el tema con la señora que estaba atendiendo. Me tocó el turno con el compañero allí. Entré, coloqué la voz, articulé, manejé una buena dicción, una buena impostación, y resulta que primero la señora, al escuchar la voz, abrió los ojos. Después le sonreí
también me correspondió. Inmediatamente comenzamos a hacer la negociación y en menos de 5 minutos estaba hecha la venta. El otro compañero llevaba 15 y no lograba hacer nada. ¿Por qué? Porque lo que planteo acá, para cierre de esto, llamo yo imagen total. La parte eurítmica, la vibración total que uno emite, cómo juega dentro de uno todo el proceso de vibración y proyección eurítmica, o lo que en los últimos descubrimientos se llama energía bioelectromagnética, que es la que emite nuestro corazón. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Es interesantísimo, porque tenemos por ahí alguien que dijo, no, el corazón solo sirve para latir, para decir unos poemas de vez en cuando, y no funciona para más. No es cierto. Ahora, dentro del manejo energético se conoce, por ejemplo, que tenemos un ventrículo que sube, uno que baja, y entonces nos produce el mismo efecto del positivo y negativo de la electricidad. Si no hay estos dos, no hay el foco que se encienda o la máquina que se prenda. Igual sucede con el corazón. Ya vamos a hablar de esto. Esperemos un poco, ir avanzando para que ustedes vean que el curso realmente es espectacular. Fernando, entonces, si hablamos del carisma, no es algo superficial, es más parecer que ser, o como en qué cantidad. Y otra cosa, dentro de esto mismo de la proyección, la imagen total de un líder entonces es súper importante para la influencia en sus seguidores. Exactamente. Moltke nos decía, es más importante ser que parecer. Hoy los tiempos han cambiado. Cierto que uno tiene que ser, pero ¿cómo logro ser si nadie me enseñó? ¿Cómo logro construir mi autoestima si nadie me enseñó? ¿Cómo logro proyectarme a los demás si nadie me enseñó? Ese es el problema que enfrenté al principio de esta charla, que todo el mundo habla del carisma, habla de la mente positiva, pero nadie me enseña cómo desarrollo aquello. Aquí es donde estamos trabajando esto. Por eso lo del coaching en liderazgo carismático. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo manejar la respiración? ¿Cómo enfrentar al público dominando la parte de energía? Vamos a la parte de imagen personal. ¿Cómo damos la mano, por ejemplo? ¿Cuándo nosotros manejamos poder? ¿Cuándo saludamos simplemente? ¿Cuándo estamos dando una mano de pescado que hace que la gente desconfíe de nosotros? ¿Cuándo logramos nosotros penetrar e invadir en la otra persona? ¿Cuándo nuestra imagen y nuestro carisma se proyecta? Porque lo que tú decías es superficial. No, más bien esto es profundo. El lío es que no ha habido un trabajo sobre esta parte, y allí la gran diferencia. ¿Cómo vamos a gobernar? Nos dicen unas pautas, nos dan una técnica y punto. ¿Y el individuo? ¿Y el que gobierna? Miren, tomemos un ejemplo profundo en esto. A mí me fascina, por ejemplo, Napoleón. Un tipo carismático al 100%. Y mientras él creía en él, resulta que fue impresionante. El día que estuvo en la isla de Elba y comenzó a dudar de sus poderes, de su capacidad y de su carisma, automáticamente comenzó a perder y comenzó su destrucción. Partamos de lo siguiente. Primero, 1,5 metros de estatura. Segundo, no era francés, era corso, así que no hablaba bien el francés. Tercero, tuvo fiebre amarilla. Y lo único bueno que tenía el señor, parece, era una mujer hermosa. Pero había un general enamorado de esa mujer. ¿Qué hace con Napoleón? Lo declara general de los ejércitos y lo envía a pelear justamente en la frontera donde había guerra. Usted es general, vaya y hágase cargo de ese ejército. Un ejército que venía peleando y perdiendo las guerras, perdiendo las batallas.
Tan así que entre dos oficiales, por ejemplo, no tenían ni uniforme. Un día el uno utilizaba la chaqueta y el otro el pantalón. Y al día siguiente se canjeaban. El otro utilizaba la chaqueta, el otro el pantalón, para que los soldados sepan quiénes eran y no les confundan con soldados rasos, sino que sepan que eran oficiales. A ese nivel. Llega Napoleón, convencido de que es general. Eso es lo que llamamos el nimbo del cargo. Ya trabajaremos de eso, vamos despacito. Nada más les doy ciertas pautas. El nimbo del cargo. Soy general de los ejércitos y por tanto voy a dar órdenes. ¿Cuál es la primera orden que da? El día de mañana todo el ejército se presenta aquí para pasarle revista armado y equipado. Y claro, los soldados se reían, armados y equipados. ¿De qué si hemos perdido? Casi no tenemos armas, casi estamos desnudos, somos unos perdedores. ¿Cómo nos presentamos? Pues la orden es formarse a las 9 de la mañana el día siguiente. Perfecto. Todo el mundo formado. Y Napoleón, verán que estamos hablando de Europa, no estamos hablando del Ecuador. No llega a las 9 y todo el mundo formado. Va llegando minutos más tarde. Y no es que se disculpa, vean, el carro se dañó, no. Él sabía que es el general del ejército y por ende tenía que hacerse valer. No se disculpa, se para. Primera vez que cierra su circuito de energía al poner su mano en el plexo solar, cerrando la circulación de energía y retroalimentándose a sí mismo con toda esa carga. Su mano en el sable y comienza a pasar revista. ¿Qué hace? Comienza a caminar pausado, actitud. La gesticulación, mano en el plexo, la otra mano en su sable. Territorios, va filtrando a la zona íntima de cada uno de los soldados. Mímica, comienza a clavarles la mirada directamente a la mirada de cada uno de ellos. Ven ustedes cómo manejaba el poder, el carisma. ¿Y esto qué le permite? Dominar a toda la tropa. Luego hay comentarios de este encuentro. Muchos soldados y viejos soldados mayores que él tenía apenas 25 años. Y muchos dicen, si yo creyera que Dios existe, diría que hoy día he visto a Dios. Eso es el miro. Otro dice, ¿cómo es que me metió tanto miedo este tal y cual? Que sentí que volaba. Ese es el tremendo. Otro más dice, sentí que me hundí en el piso. El tremendo. Imagínate cómo se maneja el carisma y cómo manejaba el carisma Napoleón. Luego de eso, comienza a dirigir a sus tropas y comienzan a volverse uno de los ejércitos más poderosos de Europa. Comienzan a invadir todos los países, comienzan a ganar las guerras. No había quien les frene, no había quien. Y entonces comienzan a darse cuenta lo impresionante del carisma de este señor. Era tal el asunto que en una de las batallas, realmente no recuerdo el nombre, Napoleón y sus 30,000 hombres estaban dentro de un valle y afuera, rodeándoles, habían 70,000 soldados. Cualquiera se rendía ahí, pero Napoleón les dice, soldados, este es el desafío que tenemos. Cada uno de ustedes lleva en su mochila un bastón de mariscal. Vamos a ganar la guerra, vamos a vencerles, vamos a combatir. Y se da la guerra. Y Napoleón gana la guerra. 30,000 contra 70,000. En desventaja, estaban abajo, los otros arriba. Y Napoleón gana. Esa es la magia
que produce el carisma. Y esta es la magia con la que queremos que ustedes, aprendiendo esto, logren trabajar con la gente que tienen de subordinados, partiendo de su misma familia, fascinando a la gente, atrayendo a la gente, llegando a entender a la gente. Entonces ahí logramos nosotros toda una estructura carismática que permite crear una comunidad carismática que va a permitir hacer defensa de su ídolo el momento que este, por A o B motivos, sea atacado. Entonces, Elizabeth, como tú ves, esto del carisma no es superficial, más bien es profundo. De allí que Jesucristo, cuando dicen que dijo, yo no creo que haya dicho eso, pero dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amo a mi prójimo si no me amo a mí mismo? ¿Cómo puedo dirigir gente si yo no me dirijo? ¿Cómo lidero personas si yo no tengo autoliderazgo? Y la gran mayoría de autores nos habla del autoliderazgo. Pero ¿cómo hago si yo primero no manejo aquello? Y si voy a manejar aquello, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo manejo el tremendo? El mirum. ¿Cómo manejo la imagen? ¿Cómo manejo mi propio ser para desarrollar ese carisma y llegar a impactar y conducir a la gente al éxito? Lo que nos dice la definición: el arte de conseguir que los subordinados hagan lo imposible. Estos 30,000 soldados abajo, frente a los 70,000 de arriba, hicieron lo imposible: ganar una guerra. Y esto es lo que buscamos nosotros con el carisma. Manejando carisma, nadie podrá decir no puedo o no sé. Todos podrán, todos sabrán, todos harán, todos tendremos éxito. Listo. Qué valiosa información la que nos puedes compartir. Al hablar de estos elementos del carisma que nos dices en qué consiste cada uno, podríamos decir que es los poderes mágicos humanos. Y en el claro ejemplo de Napoleón, hablaríamos de que hipnotizó a sus seguidores. Pues prácticamente sí, porque, a ver, ¿qué se determina como liderazgo carismático? Weber nos plantea esto y nos dice, vamos entendiendo cada palabra, por favor. Es la calidad, no es cualquier cosa, es la calidad considerada extraordinaria. Calidad extraordinaria. Imagínense en el nivel que estamos jugando, de una personalidad. O sea, yo, el Fernando, o el Fercho, me transformo de mi ser a un personaje. ¿Qué personaje? Un personaje carismático. Aquí hay que aclarar un detalle. En una obra de teatro, pongamos en una de las que estoy ejecutando, Noche de Máscaras, yo hago el papel de Víctor. Va la gente y no me ve a mí, ve a Víctor el momento de la obra. Pero cuando yo acabo la obra, yo salgo. Y yo soy Fernando, el actor. Víctor es el personaje. Y cuando nosotros estamos trabajando, resulta que tenemos que tener claro que nosotros somos el actor. Y que en lo que hacemos nos convertimos en el personaje. También mucha gente nos dice que este es el yo profundo y el personaje que representamos es el ego. Cierto, esto vamos a aclarar en los talleres para que usted tenga perfectamente claro la diferencia entre actor y personaje, entre usted y su desempeño. Y ahí es donde juega el carisma, porque el carisma viene en el actor. Y el actor le presta la sangre, las venas del cuerpo, la vida al personaje. Y este existe. ¿Y por qué gusta el personaje? Justamente por ello. Porque hemos logrado un ensamble entre lo que dice, lo que hace y lo que siente. Caso contrario, se produce neblina psicológica y la gente dice, a ver, una cosa es lo que está diciendo y otra cosa es lo que está mostrando. Aquí pasa algo. Y la gente por lo regular va a creer en lo que dice el cuerpo y no lo que dice la palabra.
Por ello es que tenemos que entender varios elementos de esta definición de liderazgo carismático. Entonces dice, por lo cual se le cree dotado, oigan esto, por lo cual se le cree dotado de fuerzas y propiedades sobrenaturales. Magia. La magia, Sí. aquí viene la magia del ser. Propiedades sobrenaturales. A ver, ¿qué tiene el niño recién nacido para fascinarnos tanto? Hay la gente que lo toma, ¡ay, qué lindo que está, qué hermoso que está! Y es por la atracción, por esa fascinación que tienen los niños, que tienen propiedades sobrenaturales. ¿Cuáles? Ojos grandes, cara redonda, rosaditos. Y entonces son de una ternura impresionante, de una fascinación impresionante. Y entonces ahí estamos hablando del carisma dentro de su función, en este caso del niño, que necesita tener aquello para ser amado, ser querido por los que le rodean. Caso contrario, tendríamos problemas con ese niño, que de pronto, si queda abandonado, su autoestima desciende totalmente y el vacío existencial se le presenta y ese niño comienza a enfermarse o por último puede morir. Continuemos con esto. Poderes, decíamos, sobrenaturales y sobrehumanos. Napoleón se le consideraba un sobrehumano porque lograr las cosas que lograba creían que no era posible y las lograba. Y entonces un carismático logra eso. Gandhi, contra la violencia, y no utilizaba terno, utilizaba un pantalón de esos que utilizan los hindúes. No era bonito, era un tipo común, moreno, eso más pequeño. Y entonces, ¿qué es lo que emitía? ¿Qué señales provocaba? ¿Qué es lo que daba en el alma de la otra gente? Pues su carisma. Y esto es lo que logró que triunfe su propuesta, no a la violencia, y sí a conseguir la libertad de su pueblo, y lo logró. Por ello, estos elementos típicamente se consideraban no accesibles al común de los seres humanos, y así se trataba el carisma. Hoy, con las nuevas propuestas y con la ciencia, con la bioneuroemoción, con la cuántica, con la psicotrónica, con todos estos elementos nuevos que vamos a trabajar dentro del taller, tendremos nosotros la posibilidad entonces de desarrollar nuestro carisma e ir captando y aprendiendo y asumiendo lo que es el liderazgo carismático. Fernando, dentro de todo lo que estamos hablando de lo que es el líder carismático, podríamos hacer como una aclaración aquí. Con gusto. Entonces, el líder carismático comparte sus poderes con sus seguidores o les vuelve seguros del objetivo por los que están luchando. Y dentro de la misma pregunta, el parámetro de liderazgo carismático se ha confundido un poco con lo que es el desarrollo de un gerente, de las funciones que cumple la gerencia. Entonces, la diferencia entre el líder y el gerente, ¿cómo podríamos compararle en este trabajo con sus seguidores? Vamos al punto. Lo habíamos dicho al comienzo. Hay muchos autores que nos hablan de liderazgo y entre ellos nos dice, por ejemplo, el carisma, el compromiso con la verdad, etc. Pero al poco rato entran ya en los procesos administrativos. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un administrador? Una persona que direcciona cosas. ¿Qué es un gerente? La persona que administra una empresa que por lo regular no es de él. ¿Qué es un capataz? Alguien que ordena. ¿Qué es un jefe? Alguien que manda. Todas estas gentes por lo regular tienen un nimbo, partecita del carisma, el puesto. Y el puesto les da poder. Pero el problema es que el poder no funciona. Más que el poder, si tomamos a Hawkins, tendríamos que hablar de la fuerza. Ellos tienen fuerza. Y entonces ordenan y hay que cumplir, nos guste que no. Pero en cambio, el líder carismático tiene poder y dentro del proceso que yo manejo,
hago una diferencia entre poder y autoridad. Y este es uno de los puntos claves que se debe aprender a trabajar. Pongamos el ejemplo más sencillo. Tu padre, cuando te dice, no hagas eso, resulta que por lo típico, tú haces eso. Papá habló, exigió y propuso con poder. Y por lo regular el hijo no hace caso. Lo mismo sucede con el administrador, el jefe. Ordenan y el trabajador, el empleado, hay veces que cumple, otras no cumple, y por lo regular, si usted le pregunta a un trabajador si está dando el 100% de su capacidad, va a resultar que 9 de 10 no lo dan. ¿Por qué? Porque les están aplicando poder. El líder carismático no aplica poder, aplica autoridad. En el ejemplo del padre, el padre aplica poder, pero resulta que el padre le grita, no beberás, no tienes que emborracharte, no esto, no esto otro. Y ahí comienza el problema. Aplica poder. ¿Ya? ¿Le haces caso? No. Pero tu amigo de a de veras, no los de ahora, que solo están cuando uno está bien. No, el amigo de a de veras, ese que le quiere a uno, que le respalda a uno, que le permite a uno crecer. Viéndonos en qué estado estamos, viene un día y nos dice, Elizabeth, deja de beber, te estás haciendo daño. Ve, si vos no dejas de beber, yo voy a tener que retirarme, porque tú sabes que, pues la gente te dice, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y entonces cuando yo topo con mis otros amigos, me dicen, tú eres amigo del borracho, de la borracha. Entonces me da vergüenza. Entonces, por favor, deja de hacerlo. Nosotros, ¿hacemos caso a papá? No. ¿A quién le hacemos? Al amigo. Y entonces, el amigo que aplicó autoridad. Era de mi mismo nivel. No tenía ningún mando. Pero conmigo aplicó autoridad. Y yo le hice caso. Lo que decía papá, primero que estaba mal enfocado al decir, no debes beber, resulta que estaba totalmente errado dentro de los nuevos procesos mentales. En su casa, escriba por favor en una hoja, no debo beber. Ahora resulta que nuestro cerebro no entiende la palabra no, así que tache la palabra no. ¿Qué quedó? Debo beber. Eso es lo que nos hacía papá. Y después decía, pero si ya le digo que no, ¿por qué este sigue bebiendo? Porque el mensaje estaba totalmente equivocado a lo que sucede dentro de nuestro cerebro. Así que ahí tenemos ya un proceso por el cual tenemos que tomar en cuenta. Claro que sí. Y atendiendo a esto precisamente, si de un gerente o de un jefe atiendo a una orden que le da su puesto porque tengo que obedecer. Exactamente. Pero de un líder carismático, entonces, ¿a qué atiendo o por qué me direcciona en mi actividad? Muy simple. Por él quiero hacerlo, no por él tengo que hacerlo. Volvamos a los ejemplos de casa. Tengo que querer a mi hijo. Pues que soy el papá, no queda más, tengo que quererle. Eso es fuerza. Eso es fuerza. Si tomamos lo de Hawkins, entre el poder y la fuerza, cuando aplicamos la fuerza, estamos aplicando un mundo dual. Esto quiere decir, él tiene que hacerlo, yo no. Él tiene que cumplir, yo no. Y resulta que el líder tiene que dar ejemplo. Cuando dice, debo, ya vamos suavizando. Pero cuando dice, quiero quererle a mi hijo, lo quiero porque simple y llanamente es mi hijo, estamos en otro estatus, estamos en otra posición. Yo quiero que ustedes aprendan el carisma, el liderazgo carismático. Yo quiero que ustedes sean triunfadores en su vida. Qué bueno, ¿no? Diferente sería decir, no, tengo que enseñarles los elementos del carisma.
desde mi propia actitud ya comienza a dividirse. Una cosa diré y otra cosa mostraré. Que habíamos quedado en que si tengo neblina psicológica entre mi cuerpo y mi palabra, usted va a creer a mi cuerpo y no a la palabra. Así de simple es la comunicación. Por ello, cuando usted juega a dar órdenes, tiene que su cuerpo trabajar junto con su voz, y entonces automáticamente la gente ejecutará lo que usted plantea. Caso contrario, no se puede lograr nada. Y ahí es donde juegan entonces, por ejemplo, las creencias o paradigmas que tiene la gente. Esto es lo que tenemos que entender. La gente me decía, oye Fernando, ¿qué mismo es un paradigma? ¿Qué es una creencia? Vamos a utilizar lo siguiente para poder mostrarles. Mire, te voy a plantear a ti, Elizabeth, para que justamente podamos ayudar a nuestros amigos. Ok, ¿de qué color es esta lámina? Blanca. ¿Sí? Es color blanca. ¿Qué sucede si yo le pongo este papel encima? ¿De qué color se ve? Se ve azul. Mostrémosles a los amigos. Ponemos el papel encima y se ve esta lámina de color azul. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos a cambiar. ¿De qué color se ve la lámina? Color verde. Color verde. ¿De qué color se ve la lámina? Color verde. Entremos en una segunda pregunta. ¿Cambió el color de la lámina? No. Elizabeth, ¿cambió el color de la lámina? No, sigue siendo blanca. Exactamente. Entonces es el papel con el que le pongo adelante, con el que se ve. ¿Cómo se ve? Pero es la pregunta, ¿cómo se ve? Pues se ve verde o se veía azul. Pero ahora cambio, volvamos a cambiar. ¿De qué color se ve? Rojo. Rojo, ajá. ¿De qué color se ve, mis amigos? Rojo. Entonces, aquí tenemos el paradigma. Este es el país, esta es su familia, este es usted. Incoloro, insaboro, inodoro, todo lo que usted quiera. ¿Sí? ¿Cuál paradigma usamos? ¿Qué paradigma ponemos sobre ello? Nos dirá un país hecho leña, que no sirve, que no funciona, todo está oscuro. O de pronto nos dice, este país es una monstruosidad llena de asaltos, de delincuentes, de narcotraficantes. Ese es su paradigma. O de pronto alguien que mira y dice, Ecuador, un país maravilloso, lleno de esperanza, lleno de crecimiento, lleno de belleza. ¿De quién depende el paradigma? De usted, de ti. ¿Por qué el país? Porque la familia, porque la vida es así. Nosotros le ponemos el color y depende de cómo estemos para saber si ponemos un verde esperanza, un rojo de sangre o un oscuro que nos muestra que la vida no nos sirve para nada. Entonces, ¿quién juega un paradigma? Cada uno de nosotros. Por ello es que la gente ve diferente. Para unos es una maravilla, para otros es un desastre. El líder carismático es exactamente el que permite que su gente entienda que uno es el que pone el color a la vida. Y ese es el punto más mágico e importante con el que tenemos que jugar. En cuanto a la explicación que nos acabas de dar de lo que son los paradigmas, la pregunta sería, ¿qué tanto influyen estas creencias o paradigmas en la función que desempeña el líder? Que el líder emite su energía y en base a eso tiene la respuesta. Lo que le dan los otros es lo que usted está emitiendo. Por ello, a partir de ahora, ya no hable del otro, hable de usted. Si usted me viene y me dice, es que si mi mujer cambiara, no, su mujer no tiene que cambiar, cambie usted. Porque el peor error que hemos ido construyendo en este planeta es cuando nosotros queremos cambiarle al otro, y eso es imposible. Si usted quiere que el otro cambie, cambie primero usted. Así de sencillito. Y entonces, el líder carismático, ¿qué es lo que hace? Primero se prepara, trabaja autoestima,
autorresponsabilidad. Después comienza a trabajar una visión guiadora personal y luego contamina con esa visión ganadora a los demás. Tiene pasión por las cosas que hace, consigo mismo y con los demás. Tiene un conocimiento de sí mismo. No es la persona que se esconde o tiene vergüenza de que es que soy negro, soy chiquito, soy altote, soy gordito. No. Él sabe quién es y trabaja con sinceridad consigo mismo. Esto nos va demostrando una madurez. Y claro, el líder carismático es curioso, es audaz dentro de sus propuestas y por ello logra estructurar las cosas con su gente, vende la idea, transforma a la gente. ¿Por qué? Porque él mismo ya se transformó. Entonces, este es el primer juego con el que tenemos nosotros que funcionar. El líder cambia a sí mismo, cambia a los demás. Y cuando se proyecta en base a lo que llamamos la profecía cumplida o el efecto de Pigmalión. ¿Qué quiere decir? Si yo digo, este grupo está horroroso, no sirve para nada, es vago, este es mi criterio, esta es mi vibración, esta es la imagen que voy a jugar, es la imagen que ellos van a leer, irremediablemente el grupo se transforma conmigo en ese grupo negativo. De pronto Elizabeth va con una vibración positiva y dice, no, este grupo es sensacional. Pues eso sucede, el grupo con ella se volverá sensacional. Ahí sería también, Fernando, mi lente y tu lente. Exactamente, el lente con el que yo veo a este grupo es negativo, el lente con el que tú ves es positivo, y entonces el mismo grupo es para los dos. Sin embargo, la respuesta es completamente diferente. Ahí estamos hablando de Pigmalión positivo, Pigmalión negativo, y el líder carismático tiene que tener consistencia de esto, porque hoy sabemos que el campo vibratorio que tenemos nosotros es tan poderoso que vamos a explicarlo así muy ligeramente. En el taller lo vamos a trabajar en forma mucho más sostenida. Por ejemplo, los famosos chakras que llamábamos antes, que hoy científicamente están probados, son nodos de energía que tiene el cuerpo humano. Tenemos un nodo de energía en la base del sexo. En el caso del hombre sería entre el escroto y el ano, y en el caso de la mujer entre la vagina y el ano. Es el primer centro que tenemos nosotros allí de energía. Luego lo tenemos en la parte del sexo. Y por último, en el plexo solar, en el vientre, llamémosle. Ahí nosotros tenemos 3 puntos de energía que son los que reciben las emociones. Estos 3 puntos son importantísimos. Por eso, rompiendo un poco la tradición de la China, que decía que el primer cerebro es el que tenemos acá arriba y el segundo es el estómago, hoy probamos que es al revés. El primero es el del estómago, porque es donde se reciben las emociones, donde se comprimen las emociones, y pasa el mensaje al segundo cerebro, que viene a ser el que tenemos acá arriba, donde está el cerebro físico, el ápice de la cabeza, el tercer ojo y la zona de cambio o punto de voz. Aquí estos 3 manejan el pensamiento. Y entonces tenemos nosotros, Elizabeth, 60,000 pensamientos al día, y resulta que son los mismos de ayer, de anteayer y de hace un año. Prácticamente no los cambiamos. Y hay veces que decimos como, qué solazo que está haciendo, y no ha pasado nada, es un pensamiento. El problema viene cuando sumamos pensamiento con emoción. Ahí entra a funcionar el corazón, y es el que emite una señal que se llama sentimiento, que luego de la repetición se vuelve creencia, y que por último, algún momento, recuerde usted, se volverá paradigma. Entonces, ahí viene el efecto. ¿Qué grupo más malo el que me tocó? Junta emoción, junta pensamiento y está emitiendo sentimientos. Ese grupo funcionará de acuerdo a su sentimiento, a su creencia, con Pigmalión negativo. Y en el caso que poníamos con Elizabeth, dice, qué lindo grupo el que me tocó. Recibe la emoción, piensa en positivo, junte eso en su corazón, y la emoción bioelectromagnética que provoca el corazón hará que ese grupo conmigo funcione mal, con Elizabeth funcione bien. ¿De qué depende? Del efecto de conocimiento carismático que tengo, con el cual
voy a trabajar y voy a producir resultados óptimos. Así que partamos por dejarles una tarea desde ya, en su casa, ¿sí? Si algún día usted le acusó a su hijo, a su hija, es que este es vago, cambie el concepto. A partir de ahora, hace una cosa bien y dígale, es que eres mi campeón, eres sensacional. Al principio el niño abrirá los ojos y dirá, ¿y a este qué le dio? Porque siempre le decía vago y ahora de pronto me dice campeón, y comience a mantenerse. Eres mi campeón, vamos campeón, yo te ayudo campeón, tú puedes campeón. Y comienza usted a filtrar en el computador mental, en el cerebro reactivo del niño, cerebro derecho, y él comienza a entender que es campeón y comenzará a mostrarse ante usted como un campeón. El juego depende del líder. Listo, Fernando. Entonces, tenemos claro que el líder debe manejar y conocer, manejo consciente de su campo magnético, ¿no? Para la proyección con sus compañeros. Exactamente. Ya. Este es uno de los aportes que nos da la ciencia en la actualidad. ¿Hay algún otro aporte que nos dé la ciencia para saber cómo manejarme como líder carismático? Básicamente, iremos trabajando lo que es imagen personal, lo que es el manejo vocal, lo que es el manejo del plano mental, que es el importantísimo, maneja todo. A partir de tomar conciencia de esto, sabremos cómo relacionarnos con los demás. Partamos de un detalle sencillito, y es un dato muy interesante. Esta energía bioelectromagnética que nosotros emitimos desde el corazón, apenas tiene un radio de 5 metros. Si usted lo mide en redondo, estamos hablando de 10. Esto quiere decir, nosotros influimos en la gente y la gente influye en nosotros. Si como líderes carismáticos nosotros hacemos una influencia, una fascinación, un atractivo, comenzamos a trabajar este proceso dentro de las propuestas nuevas que estamos haciendo, vamos a ver que el momento que toque trabajar la parte administrativa, la parte ya de gerente o de cualquiera de los puestos que tenemos, pues va a ser una cosa tremendamente mucho más fácil, porque su sueño lo va a poder compartir y la gente tomará su sueño como propio y podremos crecer todos. Porque una de las claves siempre que tendremos que hacer es incrementar la confianza en la gente en base a incrementar nuestra autoestima. Si usted no tiene autoestima, imposible que la gente que trabaje con usted pueda jugar con esos elementos. Por esto, usted tiene que convertirse en un guía, en un maestro para conducir a su gente hacia el éxito. Esta es la parte clave, esta es la sustancia con la cual nosotros tenemos que regirnos. Además, trate a las personas como individuos. Este es uno de los problemas, por ejemplo, en el trabajo en equipos. Nosotros en el curso no vamos a trabajar equipos, vamos a trabajar células. Senco fue una de las empresas que inició el proceso de células, en donde 2 o 3 personas pueden formar una célula autodirigida. Y entonces ya no tenemos que juntar 7, 8, 9 personas. Ya no, tenemos elementos más chicos que nos permiten una dinámica mucho más potente que lo que hacía un equipo. Entonces un líder cuando maneja equipos, en este caso nosotros vamos a comenzar a filtrar con lo que es manejo de células, logramos que la organización se olvide de los jefes y entren en procesos de liderazgo, que es la forma y la estructura con las cuales Peter Drucker nos hablaba cuando hablaba de liderazgo y trabajo en equipo. Ahora vamos a tener que hablar de liderazgo y trabajo celular autodirigido, porque cada célula tendrá su propio líder y ese líder tendrá que ser carismático para trabajar con esa célula, entre líderes con una célula mayor y con el líder mayor, con el que dirige y direcciona todo este efecto. Este proceso de energía psicotrónica va a permitir que nos volvamos gente visionaria, gente con una curiosidad y una audacia para lograr lo que el resto de gente no lo consigue. Para dirigir este camino, obviamente pues el líder, digamos, la clave del líder sería tener claro la misión y la visión que está persiguiendo. Indudablemente. ¿Por qué? Porque el líder carismático, dentro de su sueño, dentro de su fascinación,
hay y tiene un elemento clave, la visión. El líder maneja la visión a gran tiempo y los trabajadores, los empleados, las personas que funcionan con él son las que van creando la misión, van construyendo la misión. El líder la visión, los trabajadores la misión. Juntamos esto y tenemos el proceso de logros, que es lo que estamos buscando permanentemente para poder gestar el éxito personal primero y luego del equipo. Por ello, el posicionamiento de un líder carismático es tremendamente importante. El posicionamiento dice, ¿cómo me meto en la mente de las personas? Y el líder carismático, si no está dentro de sí, imposible que entre o filtre en la mente de las otras personas. Por ello tendremos que ir aprendiendo lo que es posicionamiento, para que cuando alguna vez se acuerden de usted digan, caray, qué genial que era, ¿no? ¿Cómo nos guiaba? ¿Cómo nos conducía? ¿Cómo nos llevó al éxito? ¿Cómo esto que parecía imposible, de pronto lo logramos y se dio? Porque generar un sentimiento de objetivo común es propio del líder. Y mejor todavía, si hay toda esta magia, toda esta fascinación, que es la que vamos nosotros construyendo y proveyendo cuando damos objetivos personales primero y luego comunes. Solo el éxito personal de un individuo permite el éxito de la célula, permite el éxito de la generación y construcción de las demás células y por ende de la organización. Entonces, mis amigos, estamos en el punto clave entre el líder que usted fue antes y el líder carismático o coaching en liderazgo carismático que estamos estructurando como forma de crear, de generar un proceso totalmente garantizado que nos llevará al éxito. ¿Tienes alguna pregunta? Nos hablaste del posicionamiento personal o del líder. Entonces todo esto se conjuga al hablar de que dentro de la clave del posicionamiento es el carisma. Y volvemos. Indudable, ¿no? Sí, es una retroalimentación. ¿Por qué? Porque la inspiración que provoca este señor, este líder carismático, es lo que permite la inspiración en la gente. Y lo más interesante, acuerde del ejemplo que le puse, 30,000 soldados contra 70,000. Resulta que el rato que usted inspira a su gente, la gente comienza a trabajar a un nivel de alta concentración y por ende los niveles de estrés descienden, el agotamiento desciende y los niveles de interrelación y de intrarrelación superan los niveles comunes y corrientes de lo que logra un gerente, de lo que logra un capataz, un jefe, etc. Comencemos a probar en la familia. Comencemos a probar en la familia y vamos a darnos cuenta cómo de pronto el hijo o la hija comienzan a volverse fanáticos de uno. ¿Por qué? Porque dicen, oye papá, cada vez que llegas, qué sensacional que eres. Oye mamá, cómo nos fascinas, cómo nos metes en este juego, cómo nos encanta estar en ello. Y esto es lo que sucede típicamente. ¿Cómo nosotros podemos correr con este campo de energía para poder lograr cambiar creencias y lograr que se estructure un proceso nuevo? ¿Cómo se llama ese proceso? Autorresponsabilidad. La obediencia no nos lleva a un trabajo carismático. La autorresponsabilidad sí, porque yo como líder soy autorresponsable y convenzo y capacito y formo como autorresponsables a cada uno de los miembros de mi célula. Y ellos a su vez comienzan a interrelacionarse y esto es un increciendo de logros que nos permiten confiar, yo en ella en mí, nosotros en los demás, y todos ya no tenemos el cuento del secreto profesional. ¿Por qué? Porque sé que yo al compartir con ella y ella conmigo, resulta que tenemos la posibilidad de crecer como estaba establecido. Es decir, a partir de este manejo que tiene el líder con sus compañeros, logramos que cada célula se apropie de esa misión y visión que tiene el gran líder. Sí. Y alcanzar
yo le hago la comparación, no sé, dime tú, a que el líder sea como ya establecer una marca, digamos. Exacto. Que sea ya una marca y que no necesariamente tenga que siempre estar presente, sino que ya sus colaboradores van a tener la idea de lo que están trabajando sin que haya La presencia. Exactamente. Sí, porque el líder carismático logra una comunidad carismática. Ese es el punto sustancial. Le doy una pauta más de carisma. Usted de pronto va a la casa de Pepito Palotes y su familia y se queda en la casa una media hora, una hora, y cuando usted se va despidiendo, ¿qué le dicen? Oye, vendrás más seguido, porque con vos qué lindo que es conversar. Ve la armonía que desarrollas en la familia. Ya vos eres como que iluminas. Claro, el Charis justamente nos dice gracia, esplendor, luminosidad. Esto quiere decir carisma. Hay en cambio veces en que usted entra a una casa y poco más sale corriendo. El ambiente, la energía. O sea, yo me dice, oye, en la casa de tal fui a verle. Uy, qué densos, qué ambiente. Mire usted, niveles de estrés altísimo. En cambio, cuando usted logra manejar el carisma, tranquilamente reta, desafía permanentemente a ser mejores. Y este es el punto extraordinario que logra un líder carismático. Así que entonces, venga con confianza a los talleres que estamos armando y va a darse cuenta que de pronto usted va a lograr unos niveles de energía, niveles mentales, niveles de proyección altísimos. Transformador. Exactamente, ese sería el punto. ¿Cómo transformo? Sin necesidad de gritar, sin necesidad de amenazar, sino guiando a la gente, conduciendo a la gente hacia el éxito, que eso es lo que busca la gran mayoría. Y construyéndome, ¿no?, mi campo energético para influir en los demás. Pero hay que llegar a la conciencia de manejo de ese poder que cada uno tiene. Es que ese es el punto clave. Porque si no, ¿cómo demuestro mis sobrepoderes? ¿Cómo demuestro que tengo una estructura mejor? Pues cuando puedo mostrar a la gente toda esa magia con la que estamos jugando. Entonces eso permite incrementar la confianza, implementa una de las cosas más difíciles en nuestro país: compartir las glorias y los éxitos. Usted verá que el gerente, el jefe, el capataz, el supervisor, son gente que cuando tiene éxito, solito se acapara. Es que yo. No, ese pobre señor no sirve, ese no es carismático, ese es un egoísta. El líder carismático, ¿qué hace? Nosotros, nuestras células. Claro. Por último, nuestro equipo. Y entonces logramos crecer y generar éxito con todos para poder permitirnos un trabajo en el cual nos convertimos en la guía y en los maestros que justamente habíamos pensado que hay que construir. La sinceridad consigo mismo. Una de las cosas sí que habrá que entender es que el líder tiene que saber cómo se mueve, cómo se maneja y hacia dónde va. Si no hay una visión guiadora, ganadora, la gente comienza a salirse. Y cuando la gente comienza a salirse, uno es el que tiene que ver. No puede decir, esta gente no me entiende. No. ¿Será que yo no estoy entendiendo a la gente? ¿Será que yo no estoy fascinando a la gente? ¿Será que yo no estoy atrayendo a la gente? Siempre, mi amigo, comience a preguntarse usted a usted mismo, ¿qué es lo que usted está jugando? ¿Qué es lo que usted está manejando? Y en base a eso, entonces tendrá la posibilidad de proyectarse. ¿Por qué? Porque cuando usted toma conciencia de las acciones y cosas que hace y produce un campo de energía, resulta que en el cosmos, la zona cuántica, la conciencia universal, la matriz divina, como usted quiera llamarle, irremediablemente, esa le dará a usted lo que usted ha puesto en juego. Y si usted juega con carisma, el carisma le será retroalimentado. Y ahí es donde tendremos entonces el éxito para podernos permitir nosotros ser los mejores de los mejores, como justamente planteo en mi libro. Cuando yo manejo términos
en los cuales quisiera compartir, para ir cerrando esto de pronto, algo muy sencillito, algo que usted de pronto no lo creía. Cuando digo yo soy irrepetible. No es vanidad, no es narcisismo. Mírase usted mismo. Y le digo, yo soy irrepetible. Desde las huellas digitales hasta el color del cabello, el timbre de voz, el color de la piel, son totalmente distintos. No, nunca han existido ni existirán personas como tú o yo. Eres modelo único, irrepetible y exclusivo en todo el universo. Entonces la pregunta hay que hacerse todos los días: ¿estoy actuando como persona única del universo o estoy tratando de ser copia de? ¿Estoy tratándome autorresponsablemente o simplemente exijo a otros y yo no? Todo este efecto, todo este proceso de lo que maneja el carisma es lo que vamos a tener que trabajar con nosotros. Vamos a mejorar nuestra voz, por ejemplo, porque tenemos que ser líderes que se nos entiendan. Vamos a manejar nuestra gesticulación, nuestros territorios, nuestra mímica, para justamente proyectarnos adecuadamente hacia los demás. Vamos a tener que trabajar lo misterioso que tenemos, cómo posicionarnos dentro de ese misterio. Lo que menos quisiéramos es cómo trabajar el tremendo, lo aterrador, pero sin embargo es parte del carisma, y nuestro rival que vea aquello para que diga: caramba, hay que respetar, este individuo se respeta. Entonces ese carisma es el que nos va a permitir generarnos, crecer, ser mejores, proyectarnos. Entonces miren ustedes cómo se juega. Y a la pregunta de ¿quién soy yo? Entonces entraremos en juego con nuestro carisma, con nuestro desarrollo, con nuestro proceso. Y para ir un poco cerrando de pronto esto, compartir, por ejemplo, el yo soy. Y dice así: yo soy el poema que escribieron los dioses en el viento. Mire la dimensión de dónde estoy arrancando, y no yo, ni Elizabeth, sino todos nosotros. El detalle es que nunca nos hicieron ver lo sensacionales, lo fantásticos que somos. Y siempre estamos con el cuento típico: es que soy pobrecito, soy chiquito, incapacitado, yo no sirvo, yo no valgo. Comenzamos a autodestruirnos y después queremos hacer liderazgo. Pues no lo vamos a lograr. Yo soy la energía radiante y viva que construye el universo. Ahora sabemos perfectamente que nosotros somos un campo de energía, un campo de información. Por eso es que se plantea hoy día que somos inmortales. Se muere el cuerpo, pero no la información que tenemos, no la energía vibratoria que tenemos. Eso persiste en el tiempo, y mejor todavía cuando logramos trascender, dejar huella en los demás, dejar eso que, ¿cómo me hubiese gustado ser como él? O cómo quisiera ser como él, el famoso glamour. Todo esto tenemos que ver dentro del carisma. Yo soy la idea más genial del creador del paraíso. Si cree en Dios o no, eso es lo de menos. El asunto es que irremediablemente una mente magistral debe habernos generado a nosotros y habernos dado la estructura que tenemos, porque si no, todos seríamos igualitos. Y resulta de que no. Cada uno tiene hasta sus huellas digitales diferentes, su color, etcétera, como leíamos hace un momento. Así que entonces somos una idea genial. Yo soy la inspiración concretizada de dos almas que se aman. Ya comenzamos a aterrizar. Papá y mamá, el instante, el segundo en que ese protoplasma cruzó, ese momento, hubo amor. Hubo un papá y una mamá que se amaron. O por último, un individuo que amó, que deseó, que quiso a esa mujer. Y ahí fluyó el amor. Entonces mire cómo se va generando. Yo soy la más loca alegría de dos corazones enamorados. ¿Se imaginan cómo hicieron el amor papá y mamá? Felices.
Entonces, ¿qué estructuraron? Un ser carismático. Y por último, planteamos ya cuando estamos en el planeta. Yo soy el constructor inspirado para seguir la creación que aún no ha terminado. Somos constructores. Y cuando usamos el carisma, somos mejores constructores que en otro nivel. Soy así también, el verso más dulce jamás escuchado, y soy las manos de Dios por Él diseñadas, para crear, construir, engrandecer, amar, dar y conservar su imagen en ti, en mí, en todos nosotros. Miren toda la función que tenemos. Y hemos hablado del carisma, y vemos que justamente aquí están los elementos del carisma, ¿verdad? Como campeones únicos y triunfadores de este mundo, donde nos ha tocado crecer. ¡Qué belleza! Ser campeones. Para ello, ser carismáticos. Pero así también, si me dejas y negativizas, si con las palabras y actos que realizas me permites ser lo opuesto, sea negativo, te puedo hundir, humillar, destruir, apagar, y no solo a ti, sino contigo a todos los demás. Por eso, yo soy el que existo, pero tú el que decide. Piénsalo. Mis amigos, mis amigas, Elizabeth, gracias por haberme colaborado, pero estamos justamente en el punto clave de decirles, bienvenidos al coaching de liderazgo carismático. Su vida va a ser una antes, y después de seguir el taller, el curso, va a ser otra, porque ya entenderá que usted juega con usted, y a partir de usted, el mundo. Los demás. Exactamente, el mundo, los demás, la gente que está con usted. Y entonces, cuando su hijo diga, quiero ser como papá, quiere decir que usted impactó con su carisma. Cuando su trabajador, su obrero, su empleado diga, caray, hay que ser como él, quiere decir que su carisma impactó. Mis amigos, quiero ser como ustedes, y ustedes, de pronto, sean siempre los mejores de los mejores. Muchas gracias. Nos veremos en el próximo segmento que hagamos. Gracias, Elisa. Gracias, Fernando, también, y agradecerles a ustedes. Si tienen alguna pregunta sobre el video que se ha realizado, pueden escribirle y tenerla pendiente para cuando empecemos el módulo con Fernando, y le pueden atender a las inquietudes que ustedes hayan tenido con este conversatorio. Sí, me parece interesantísimo. Escriban sus preguntas, no diga, ya me de acordar, no, escríbalas, al punto de que el 27, por ejemplo, que ya tienen el taller con nosotros, tengan las preguntas, y a partir de las preguntas podamos generar nosotros el desarrollo del taller y el crecimiento personal de ustedes. Todo está en manos de ustedes, mis amigos. Entendamos siempre, si usted quiere hablar, hable primero de usted, no hable del que está al frente, hable de usted. Entonces ahí gestamos el crecimiento que nosotros estamos queriendo plantear. Así es, la ventaja que ustedes tienen con el video es que pueden repetirlo las veces que se les sean necesarias para poder entender o atender a las preguntas que tengan la necesidad, hasta cuando se cumpla la fecha en que Fernando pueda dar su presencial. Exactamente, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en conjunto con Elizabeth, así que entonces ahí tendremos que jugar con varias cosas, entre ellas, y desde ya, necesitamos que usted lleve un espejo el día que tengamos el taller, porque esto nos va a romper límites. No llevar un espejito así, lleve un espejo mediano en donde se vea todo el rostro para poder hacer todo el proceso que necesitamos para hacer autoconciencia, porque el rato que comenzamos a hablar de carisma, tenemos que entrar también en el proceso de autoestima, y la base número 1 de la autoestima es el autoconocimiento. Si no sé quién soy en lo físico, en lo mental o en lo espiritual, definitivamente no me conozco. ¿Cómo juego con los demás? Simplemente a partir de mi proyección. Y entonces, queremos éxito, juguemos con una imagen de éxito. Queremos crecimiento, juguemos con una imagen de crecimiento. Queremos trascender, volvámonos carismáticos. Y eso sí, ya depende de cada uno de nosotros y el trabajo en el proceso que iremos teniendo durante todos estos meses. Mis amigos, tomen nota de sus preguntas y nos veremos entonces el día que tengamos ya la vivencia cada uno de nosotros con ustedes.
Mis amigos.